Hermanos, lo que veremos son algunos errores que el sacerdote Elí cometió, y la exhortación es que evitemos estos errores. Mire, el primer punto, hermanos, es este. Elí juzgaba sin empatía. Esa palabra empatía es también nueva, hermanos. Es una palabra nueva, ¿verdad? El miércoles vimos resiliencia. ¿Qué es ser resiliente? Aguantar, hermano, aguantar. Bueno, ahora vamos a ver la palabra empatía, ser empático. ¿Y qué es esa palabra? Bueno, esta palabra, hermanos, simplemente es ponerse en los pies de otros antes de juzgar. Hermanos, podemos decir que Elí debía pensar antes de dar su opinión. Y cometemos este error, hermanos, ¿verdad? Le digo, no se paren tanto a tomar agua una misma persona. Y la niña que regañé el domingo puede decir, oye, pues yo me paré porque me pidieron agua, ¿verdad? La mandó su abuelita. Y yo por eso me quedé pensando después, dije, creo que fui muy duro con la niña. Pero, hermanos, a veces hablamos sin pensar. Yo mismo lo he hecho. Ahora, si tú no lo has hecho, tú eres varón perfecto, ¿verdad? Que puede refrenar todo tu cuerpo, dice el Santiago, hermanos. Que el que domina su lengua puede refrenar todo su cuerpo. Hermanos, este hombre, esto se ve en el primer encuentro entre Elí y Ana, hermanos. Primer libro de Samuel 1, del 12 al 17. Ve siguiendo los versículos, hermano, dice la palabra de Dios, mientras ella oraba largamente, Ana estaba orando largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, muy contrario a los que están hablando durante el culto, ¿verdad? Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y mire, hermano, Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Mira, hermano, a este hombre era un sacerdote, hermanos, del linaje de Aarón. Era un hombre, hermanos, dedicado al servicio de Dios. Supuestamente estaba al servicio de Dios. Y es triste, hermano, pero podemos ver que este hombre no pudo discernir entre una mujer ebria o borracha y una mujer que está en actitud de oración. Y mira, a mí me da temor la vida de Elí porque él era un sacerdote, hermanos. No era un sacerdote como los de ahora, era un sacerdote de linaje levítico. La Biblia habla de sacerdotes, pero del sacerdocio levítico, hermanos. Y así era este hombre, era un hombre que servía a Dios. Y cuando yo leo la historia de Elí, cómo Dios lo reprendió, a mí me da temor. A mí me tiemblan las rodillas. Yo digo, yo no quiero cometer los errores que cometió Elí. Hermano, y este hombre no pudo discernir, hermano. Confundió a una mujer orando, adorando a Dios, con una mujer borracha. Este hombre habló sin pensar, juzgó sin saber, no se puso en los pies del otro antes de criticar. Estos son errores que debemos evitar. La próxima vez, piensa antes de hablar. Mire, hermano, la Biblia habla del hombre deslenguado, hermanos. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre el hombre deslenguado. Salmo 140:11. Salmo 140:11. Fíjese lo que dice aquí, hermano. Dice, el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Mire, habla del hombre deslenguado, hermanos. En nuestros días,
le diríamos a este hombre un hombre lengua suelta. Y el hombre deslenguado, el hombre lengua suelta, hermanos, dice la Biblia que no será firme en la tierra. Hermano, cuando tú veas el resultado de la vida de Elí, tú te vas a dar cuenta que esto le pasó a Elí. Esto le pasó a Elí, hermanos. Era un hombre lengua larga, un hombre deslenguado. Ahora, hay hombres deslenguados, también hay mujeres. También hay mujeres que hablan sin pensar. Hay mujeres que no piensan antes de hablar, que no se ponen en los pies de la otra persona antes de criticar. Por eso es necesario que antes de criticar te pongas en los pies de la otra persona. Gálatas 6:1. Fíjate lo que dice la Biblia. Mire, hermano, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y mire, le habla a los espirituales. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahora, fíjese esta palabra, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo estaba dictándole ahí la carta al que escribió la carta, y luego dice Pablo, pues escribe, ¿verdad? Más pronto cae un hablador que un cojo. O escribe en la casa del jabonero el que no cae resbala. Él le dijo al escritor, no podemos escribir eso. Entonces Pablo dice, bueno, entonces ponle ahí, ¿verdad? Considérate a ti mismo. Piensa antes de hablar. Porque tú también puedes ser tentado. Y se está refiriendo a que algún hermano de la iglesia haga algo incorrecto, hermanos. Y que lo esté haciendo, hermanos. Y dice el Señor, no lo destruyas, edifícalo, restáuralo. No lo critiques a sus espaldas, mejor ve de frente y dile, ¿sabes qué, hermano? Creo que estás mal en esta área. Si un día usted ve que yo hago algo que es incorrecto, usted no tenga temor en venir a mí y decirme, ¿sabe qué, pastor? Usted la regó aquí. ¿Sabe qué, pastor? Yo creo que usted está haciendo mal en esto. Yo no me voy a enojar contigo. Por eso dice la Biblia que debemos congregarnos para exhortarnos los unos a los otros. Ahora, yo como pastor, yo voy a predicar la Biblia, va a haber cosas que no te van a gustar. Pero si yo hago algo incorrecto, tú puedes venir a mí y decir, ¿sabe qué, pastor? ¿Qué está haciendo en esta área? A ver, pastor, yo he visto que le grita a su mujer en la calle. ¿Por qué, pastor? Tú vas a ver que más me grita ella a mí que yo a ella, ¿verdad? Pero no es cierto. Mi niña se ríe, ¿va? Ahora, hermano, eso es lo que dice la Biblia. Considérate a ti mismo, no sea que tú caigas también. No juzgues sin antes hacer un examen de tu propia vida. Mateo 7:5. Mateo 7:5. Fíjate lo que dice la Biblia, hermano. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mira, está Elí criticando a Ana. Ana, eres una borracha. ¿Quién sabe cómo andaría él, hermanos? A lo mejor andaba tomado. A lo mejor, ¿verdad? Se estaba limpiando los dientes con un palillo de la carne que le robaban a los que iban a ofrecer las ofrendas. Y por eso Dios dice, oye, antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, ve cuál es la viga que tú traes atravesada en el tuyo. Y dice el Señor, antes de hablar de otro, analiza tu vida y ve cuál es tu viga. Hermano, y el hombre deslenguado, y ahorita lo vamos a ver, su vida no es firme sobre la tierra. Número 2, Elí fue el hombre que tuvo en poco su responsabilidad. Primer libro de Samuel 3:1. Primer libro de Samuel 3:1. Fíjate lo que dice la Biblia, hermano. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Mira, tú debes de saber que el templo donde Ana oró era el templo principal, hermanos. Era el templo principal. Podemos decir que Elí era el sumo sacerdote o el sacerdote más importante en su categoría.
o en toda la categoría de sacerdotes. Pero en los días de Elí, hermanos, la palabra de Dios escaseaba. En los días de Elí, hermanos, dice la Biblia que no había visión con frecuencia. Mira, a mí me daría vergüenza que tú vengas y te sientes aquí y no te enojes conmigo de vez en cuando. Y no porque te regaño, sino porque la palabra de Dios tocó tu vida. A mí me daría vergüenza que tú vengas aquí y te regreses a tu casa vacío. Que no haya palabra de Dios que haya tocado tu corazón. Tú puedes ver mi libreta de oración. Tengo 3 listas ahorita. En la segunda de ellas, la primera es: Señor, dame la llenura del Espíritu Santo. La segunda es: Señor, dame palabra para tu pueblo. ¿Y qué quiero yo? Que el Señor me dé versículos de la Biblia que, aunque no tenga nada que ver a veces con el mensaje que estoy predicando, haya un versículo que se te quede clavado en el corazón. Y hagas un cambio en tu vida por la palabra de Dios. Pero Elí, hermanos, tuvo en poco su responsabilidad. Siendo el sumo sacerdote, hermanos, era triste que la palabra de Dios no hubiera, hermano, escaseaba, hermanos. No sé, hermano Antonio Fernández, ¿te tocó ver allá, hermano, que los estantes de las Walmart y de las tiendas se quedaron sin papel higiénico? ¿Dónde estabas? ¿No te tocó allá? Ya había pasado cuando dicen. No había papel, hermanos. Escaseaban. La gente bien preocupada se llevaba sus paquetotes. Aquí también en bodega hubo gente que se llevaba sus paquetotes. Qué bueno fuera que así buscaran la palabra de Dios cuando el pastor no da nada. Pero no lo hacen, hermano, algunos. Ahora, escúchame bien, la falta de palabra de Dios recaía mucho en la vida espiritual de Elí. Es triste que el pueblo entero carecía de palabra, y todo por un hombre que descuidó su responsabilidad, y lo hizo en todo sentido, hermanos. Primer libro de Samuel 2:12. Mira, vamos a entrar, vamos a tocar un poquito a los que son papás, pero también va a ayudar a las que son mamás y ponen en práctica lo que vamos a predicar. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos, sin piedad, hermanos, y no tenían conocimiento de Jehová. Mira, hermano, otra vez, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hermano, en el primer versículo que leímos ahorita, de primer libro de Samuel 3:1, vemos que Elí faltó a su responsabilidad como sacerdote. Pero aquí no vemos que faltó a su responsabilidad como padre, como papá, hermanos. Los propios hijos de Elí, el sumo sacerdote, no tenían conocimiento de Dios. ¿Está entendiendo? Elí es el hombre que perdió a sus hijos por no ser responsable como padre. Primer libro de Samuel 4:17-18. Dice ahí, hermanos: y el mensajero respondió: Israel huyó delante de los filisteos. También fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Quizá usted diga: no, pues ellos murieron en una guerra. ¿Qué tuvo que ver Elí? La Biblia dice, hermanos, que estos hombres servían a Dios, pero no tenían conocimiento de Dios. No conocían a Dios. Qué triste es que haya aquí una persona sentada que no conozca a Cristo como su Salvador. Que tú no puedas decir: Jesús murió por mí en la cruz. Lo creo. Jesús murió por mí en la cruz. Dio su sangre para perdonar mis pecados. Él no me pide nada, pero en agradecimiento yo vivo para Él. Le sirvo porque Él murió por mí en la cruz y dio su sangre para perdonar mis pecados. Qué triste que hubiera alguien aquí que no tiene esa seguridad.
de estar bien con Dios, de no conocer a Dios. No conocer a Dios tiene fatales consecuencias, hermano. Oseas 4:6. Oseas. Y dame tiempo porque cuando estoy predicando estoy concentrado y se me van las cabras y no me acuerdo dónde están los libros. Pero aquí está, Oseas 4:6, hermano. Dice, tú te enojas conmigo porque digo esto y tú todavía no lo hayas. Mira, si no lo hayas, abre tu Biblia donde sea y pon cara de inteligente, ¿verdad? Y ya lo hallaste. Dijo un pastor, el problema va a ser poder poner la mirada de inteligente, ¿verdad? Léalo, si chacarro, lea, ¿verdad? Oseas 4:6. Oseas 4:6. Fíjate, hermano, dice, mi pueblo, está hablando el Señor, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué le faltó, hermano? ¿Alguien puede leerlo? Además, mi esposa está ahí. Le faltó conocimiento, hermanos. Me voy a volver a leerlo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira, este versículo a mí me hace temblar. Yo no quiero. A mí no me gustaría, hermanos, que Dios diga, Víctor, desechaste mi palabra. No la tuviste en consideración. La pisoteaste. Me voy a olvidar de ti y de tus hijos. ¿Te imaginas, hermano? Oh, yo no quiero eso. Sin embargo, mira, el Señor afirma, hermanos, en Oseas 4:1. Fíjate bien. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová, Dios, hermano, contiende. Dios está peleando con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dios está enojado. Porque no hay un conocimiento de su palabra. Hermanos, sin embargo, Dios quiere que le conozcamos. Oseas 6:6. Fíjate, dice, perdón, aquí estoy equivocado. Bueno, ya leímos. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sí, Oseas 6:6, hermano. Fíjate bien este versículo. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y mira lo que dice, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mira lo que está diciendo el Señor. Mira, antes que traer tus toros, tus ovejas, tu ganado, antes de hacer un sacrificio económico, dice el Señor, yo quiero que me conozcas. Mira, hay hermanos que no conocen a Dios y dan buenos diezmos. Y luego dicen, pues yo doy dinero. Como yo doy dinero, estoy bien con Dios. No conocen a Dios. Y por eso el Señor dice, antes que tus sacrificios económicos, espirituales, además podríamos añadir tantas cosas aquí, dice, yo quiero que me conozcas. Yo quiero que sepas cómo pienso. Hermano, Elí perdió a sus hijos porque no fue responsable. Él debió enseñar a sus hijos el temor a Dios. ¿Me estás oyendo? Yo trato de enseñarle a mis hijos el temor a Dios. No es fácil. ¿Sabes por qué? Porque ellos aprenden más de lo que me ven hacer a mí que de lo que les digo. Ahora, mi hermano, mi hermana, este hombre debió enseñar a sus hijos el temor a Dios, pero como no conocían de Dios, hermanos, ellos pecaban deliberadamente. Primer libro de Samuel 2:16-17. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, venía la gente, traía las ofrendas, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por las fuerzas. Era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes, de los hijos de Elí, porque estos hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Estás oyendo, hermano? Menospreciaban las ofrendas de Dios. Tenían en poco, hermano, lo que la gente daba. Te vuelvo a repetir, me cae mucho en el pastorado, en el liderazgo de la iglesia, pero esto es el ejemplo de un padre que no fue responsable en la educación de sus hijos. Y también en las madres. Hay mamás que no, hermano,
No cometa este error. Usted que es padre, o si usted es mamá, enseñe a sus hijos el camino de Dios. Enseñe a sus hijos el temor a Dios. Asegúrese de que sus hijos conocen a Dios. Mi oración a Dios, hermano, lo tengo anotado en mi libreta. Señor, yo quiero que mis hijos te conozcan. Yo quiero que Víctor Daniel ame tu palabra. Yo quiero que Lea Saraí ame tu palabra y tenga temor de ti. Y todos los días oro por esta petición. Todos los días. Mi hermano, mi hermana, ¿cuánto oras por tus hijos? ¿Cuánto tiempo tomas para enseñarles su palabra? ¿Cómo batallamos, para estas cosas? Tenemos tiempo para todo. Yo procuro, hermanos. Cuando mi hijo hace algo, mi hijo, mira, esto dice la palabra de Dios. Hijo, mira, esto no le agrada a Dios. A veces no le digo versículos, simplemente le doy el ejemplo. Hermano, no basta con decirles versículos a tus hijos. Ellos van a terminar haciendo lo que te ven hacer a ti. Ahora, es triste oír padres que dicen, pues yo ya les enseñé el camino. Yo no sé cuántas veces, hermano, he escuchado eso. Yo ya les enseñé el camino. No es cierto. Cuando un padre dice, yo ya les enseñé el camino, hermano, a veces uno ve la vida de estas personas y la vida de ellos mismos está bien lejos de Dios. Bien lejos. ¿Cuándo vas a acabar con la educación de tus hijos? Cuando te mueras. Porque hasta ese último día de tu muerte tú vas a estar enseñándole y dándole ejemplo a tus hijos. ¿Me está entendiendo? Yo creo que sí. Como padre, Elí cometió 3 errores. Bueno, cometió muchos, ¿verdad? Pero yo le voy a hablar de 3 errores que cometió Elí. El primero fue no enseñar a sus hijos sobre Dios. Ya lo vimos. El segundo fue honrar a sus hijos más que a Dios. Primer libro de Samuel 2:29, hermanos. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, le está hablando un ángel, ¿verdad? A Elí y lo está regañando y le pregunta, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y mire, hermano, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Yo lo vuelvo a repetir, a mí me da temor cuando leo estos versículos. Hermanos, este hombre honraba a sus hijos más que a Dios. ¿Qué significa? Que mostraba más respeto a sus hijos que a Dios. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, esto quiere decir que si Elí tenía que escoger entre obedecer a Dios o obedecer a sus hijos, Elí obedecía a sus hijos. Hermano, si Elí tenía que elegir entre complacer a Dios o complacer a sus hijos, Elí escogía complacer a sus hijos, incluidos todos sus berrinches. Y si hay padres así, mire, tienen a los niños como su Dios. La pantalla es el Dios de muchos, ¿verdad? Pero hay padres que su Dios no es Dios. Su Dios son sus hijos. Y no estoy diciendo que no ames a tus hijos. Pero Elí, hermanos, es el padre que si su hijo llega con 1,000 pesos robados, en vez de castigarlo y enseñar el temor a Dios y su palabra, hermanos, se lleva al niño a bodega a ahorrar y gastan juntos el dinero. ¿Me estás entendiendo? Entonces, tener a tus hijos antes que a Dios. Mamá, yo te contaba esta historia aquí en Cuerama. Un niño, 11, 12 años, se metió en una mueblería, sacó como 7,000 pesos, llegó con sus papás, les enseñó el billullo. ¿Y qué hicieron los papás? Lo regañaron, lo llevaron a la mueblería a que confesara su robo. Dijeron, hijo, ¿confiesa tu robo? ¿Lo expusieron a la policía? No, agarraron la lana y se fueron y la gastaron en muchas cosas. 7,000 pesos es una lana. Pero aún si tu hijo llega con una
unas papitas, una bicicleta. Mira, mi mamá era de esas mujeres que yo no podía llevar nada a la casa porque ¿de dónde lo sacaste? ¿Quién te lo dio? ¿De dónde lo trajiste? Le voy a preguntar. Y hay de mí, hermanos, donde mi mamá no pudiera encontrar las respuestas adecuadas, donde yo no pudiera contestarle sus preguntas, me daba una regañada, hermanos. Hermanos, a Elí, hermanos, es el padre que si los niños no quieren venir a la iglesia, los dejan en casa y luego se atreven a mentirle al pastor y así mismo se mienten. Es que tenía mucha tarea, pastor. Elí era el padre que dejaba a los hijos educándose con la tablet, con el celular. A mí me da mucha tristeza llegar a la casa de una familia cristiana y ver que los niños están ahí, píquele a la tablet, al celular, a la computadora, píquele. Hombre, hermanos, hasta pueden hablar contigo picándole al teléfono. Digo, ¿cómo en el mundo? Hermano, vidas de niños están siendo destruidas por lo que... Si en el tiempo de Elí hubieran tablets, Elías sí hubiera educado a sus hijos. Elí honraba más a sus hijos que a Dios. No le regales celulares ni tablets a tus hijos, no los necesitan. Hay un tercer error que Elí cometía. Primer libro de Samuel 3:3, hermanos. Dice, y le mostraré que yo juzgaré a su casa. Primer libro de Samuel 3:13, sí. Siempre, dice, yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No los disciplinó, no los castigaba, no les llamaba la atención, no le decía, hijo, estás mal. Ahora, a veces no basta con decirle, hijo, estás mal. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Dice la palabra del Señor, hermanos, aquí. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio. Proverbios 22:15. Dice, la necedad, mira, la necedad, la maldad, el hacer tonterías, por no decir otra cosa, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. 23:14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del cielo. Mira, ¿te imaginas que un día tú llegues al cielo y tú vas a andar buscando a tu hijo? ¿Dónde está mi hijo? Entonces, está en el infierno. ¿Y quién tuvo la culpa? Y te van a enseñar este versículo. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Librarás su alma del infierno. La vara, hermanos, corrige la vida de tus muchachos. Y no dice del niño, hermano, también dice Proverbios 13:24, dice, mucho se alegra el padre del justo. No es este, Proverbios 13. Mire, vamos a ver primero Proverbios 29:15. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su mamá. ¿Verdad? Allí está, hermanos. Proverbios 13:24. Dice aquí, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y no es que te pares a las 5 de la mañana a pegarle a tu hijo sin razón, sino que desde pequeñito tú lo corriges, lo instruyes, le das un varazo. Mira, es más fácil que le des a tu hijo un varazo en las pompis, ¿va? A que tú le des unos barrotazos a tu muchacho de 15, 16 años. Mira, yo he visto mamás con la escoba en la calle, con un palo, hermanos, y el huerco de 13, 14 años corre. No, hombre, no, es una quién sabe qué, y órale, cánsame. A mí me daría vergüenza que mi hijo Daniel hiciera eso con su mamá. Y yo no espero a que su mamá lo corrija. Yo agarro el cinto, hermanos. Yo agarro la vara. Le compré a Saraí una escobita de esas chiquitas. Órale, Saraí, para que te pongas a barrer.
y hallé que me resultó más útil para darle varazos que para que ella barriera. Que no lo vas a matar. No se trata de que lo destruyas, se trata de unos varacitos que sienta el dolor. No se trata de que agarres el cable y le lluevan por las orejas. Castígalo con vara mientras aún hay esperanza. Mira, hay papás que no están de acuerdo con esto. O yo te respeto, ¿va? Pero yo te voy a pedir que tú respetes cómo yo educo a mis hijos. Y lo último, hermanos, que veremos, ahora, te vuelvo a repetir, la vara da sabiduría. Va a salvar la vida de tu hijo. No quiere decir que nunca va a morir, pero quiere decir que no te lo van a matar por andar vendiendo drogas. Lo último que veremos es que Elí es el hombre que sufrió las consecuencias de su irresponsabilidad. Primer libro de Samuel 4, 16 al 18. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo en la batalla. Mira, este versículo ya lo leímos. Dice, también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Todo esto fue o sucedió por la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene fin, hermanos. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Primer libro de Samuel 2:30. Dice la palabra del Señor. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Mira, hermano, qué tremendo. El varón de los tuyos que no corte de mi altar, o sea, el que no quite de servirme, del servicio sacerdotal, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Dice, el 36 dice, y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Mira, hermano, Dios le dijo a Elí, ya no va a haber ni uno en tu familia. No va a haber ancianos, todos van a morir jóvenes. Elí, no va a haber de tus hijos quien sirva a Dios. Mira, a mí me gustaría que un día Daniel predique la Biblia. A mí me gustaría que un día mi hija Lea se case con un pastor y que sus hijos y los hijos de Daniel prediquen la Biblia. A mí me gustaría que mis nietos sirvan a Dios. Y se puede, hermanos, en la Biblia lo vemos. Pero a mí no me gustaría que Dios me dijera, ninguno de tus hijos ya me va a servir. Esto pasó, hermanos, y se cumplió fielmente. Primer libro de los Reyes 2:27. Primer libro de los Reyes 2:27. Fíjate lo que dice la Biblia, hermanos. Dice aquí, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Dios dijo, ninguno va a seguir sirviendo. El último fue Abiatar y Salomón lo quitó del sacerdocio. Porque la palabra de Dios no tiene final, tiene cumplimiento. Mira, tú puedes agarrar ese versículo, la vara da sabiduría, y desecharlo. ¿Y qué se va a cumplir en tu vida? Pues que tu hijo no va a ser sabio. Tú puedes agarrar ese versículo que dice, la vara va a alejarlo de la muerte o del infierno. Puedes agarrarlo y ver a tus hijos bien, longevos, sirviendo a Dios. O puedes verlos morir jóvenes por andar en algún pecado. Así que te vuelvo a repetir, las consecuencias van a venir. No cometas los errores que cometió Elí.
No los cometas. No seas deslenguado, no seas irresponsable, no sufras las consecuencias de menospreciar la responsabilidad que Dios te da. Y esto es tanto para usted, hermano, como para usted, hermano. Y como para ti que un día pienses casarte y tener hijos. ¿Quieres que tus hijos traigan reposo a tu alma? Bueno, entonces, desde el día de hoy, vive para Dios. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a orar. Y si Dios habló a tu corazón en algún área, ¿por qué no te pones de rodillas, haces un pequeño altar y tienes actitud y oración? Que no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador. Repito, gracias por ver esta predicación y sigue viendo, dale me gusta, comparte para que la palabra de Dios llegue a más personas. Y recuerda, visita nuestro canal y suscríbete. Hallarás pistas con cantos como el que estaba ahorita aquí en la pantalla. En este canal hay predicación bíblica y más videos para seguir viendo, ¿sí? Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo.